será de mí? Hombre pequeño, trashumante, sin Dios y sin camino definido. Qué cosa no he de ser más que naipe del mazo que baraja el destino. ¿Qué será de ti? Entallada y pequeña, tan solo letra en el murmullo del sonido, huérfana de la voz que te dispare y discrimine tu borde del quejido. ¿Qué cosa no has de ser? Más que correspondencia sin sentido. ¿Qué cosa no has de ser? Más que correspondencia sin sentido. Porque no tengo piel sin tu palabra y careces de voz. Si me suprimo la inteligencia juega a confundirnos, dos caras de lo mismo. Porque no tengo piel sin tu palabra y careces de voz. Si me suprimo la inteligencia juega a confundirnos, dos caras de lo mismo. ¿Qué cosa no has de ser? ¿Qué cosa no has de ser? ¿Qué será de mí? ¿Y qué será de ti? Porque no tengo piel sin tu palabra y careces de voz. Si me suprimo la inteligencia juega a confundir. Buenas tardes para todos los que están en vivo. Se estaba cortando un poquito, Gonzalo, tu audio, y ahí Bien. quedamos. A ver ahora. Bien, estaba comentándoles que la imagen del mojón no precisa mucha explicación, ¿verdad? Para los que somos de aquí. Y junto con esa imagen decidimos asociar a los escritores de nuestra tierra o a los que no son nacidos aquí, pero se sienten parte de nuestro departamento, como es el caso de Wilson, por ejemplo, para que diera inicio a la jornada de hoy. ¿Por qué decidimos que precisamente hoy, 26 de mayo, sea el inicio, Jorge? Que celebramos hoy el Día Nacional del Libro por la fecha de inauguración, ¿verdad? 26 de mayo de 1816, de la Biblioteca Nacional. Así que le queremos agradecer a Wilson nuevamente por estar aquí con nosotros y antes de que todo su espacio y pueda participar, le vamos a pedir a Pablo, su compañero de biblioteca, que presente para que uno tenga la posibilidad de estar con Wilson o de leer sus textos. Así que muchas gracias formalmente. Dejamos a Pablo, posteriormente con el causa la que lo va a señalar. Gonzalo nos estaba contando que se había decidido utilizar la imagen de los mojones, que son muy de nuestra tierra, y asociarlo con los escritores, ya sea de la frontera o los escritores que se sienten identificados con la frontera. Y este proyecto se enmarca en un proyecto más grande de rescate de nuestras cosas, nuestra cultura, de nuestros escritores, y en ese contexto es que vamos a recibir hoy a
a Wilson Javier Cardoso, del cual nos va a hacer una breve introducción el profesor Pablo Barrios en esta actividad que se denomina Proyecto Mojones Literarios. Esta actividad en particular se llama Conversando con Escritores, ¿sí? Y está coordinado por las bibliotecas del Liceo número 2 de Rivera, Wilson Ferreira Aldunate, y el Liceo número 5 de Rivera, profesor Carlos Tiulent. Le damos paso al profesor Pablo Barrios. Buenas a todos. En primer lugar, agradecer a Wilson por su amabilidad y aceptar la invitación. Agradecer a las direcciones de los centros del Liceo número 5 y Liceo número 2 por el apoyo para llevar adelante este encuentro. Y concentrándome en la persona de Wilson Javier Cardoso, nacido en 1965 en la ciudad de Tacuarembó, asentado ya en Rivera unos aproximadamente entre 7 y 8 años. Wilson lo aclarará en su momento. Ha escrito y ha participado de publicaciones colectivas y tiene sus libros publicados a nivel personal. Es gestor cultural, periodista, además de ser poeta. Y también es creador y director junto a Senia García Ríos, su compañera. Como les decía, es creador y director ejecutivo del Festival Internacional de Poético Musical Librera, un evento que reúne poetas al nivel nacional e internacional. Y bueno, es un placer tenerte presente con nosotros, Wilson, y te paso la palabra. Además de decir que es una gran persona, un gran amigo y desde ya un habitante de nuestras casas institucionales. Sí, gracias a los que nos están viendo en vivo, que hay gente que nos están viendo, que nos está escribiendo. Juan Pablo fue poniendo los mensajes ahí, así que muchas gracias por estar a los que están. Y bueno, es una experiencia esto que estamos haciendo. Y bueno, estas cuestiones son comunes, son de orden, y vamos a ir aprendiendo sobre el vuelo, porque aparte tenemos unas cuantas más por delante. ¿Sí? Adelante. Vamos, Wilson. Un placer, decía, esta invitación que me cursaron Pablo, Gonzalo, Pablo Macedo, Gonzalo Boyeri y Pablo Barrios, pero que seguramente involucra a muchos más docentes y personas de los liceos 2 y 5. Me parece una formidable experiencia esta de las bibliotecas en tratar de salvar el distanciamiento físico que nos condiciona muchísimo en esta pandemia, condiciona muchísimo el acto educativo, los actos educativos, condiciona muchísimo la comunicación entre la gente, entre los compañeros, entre los colegas. Creo que es formidable y seguramente es algo que continuaremos utilizando, recursos a los que continuaremos recurriendo, digamos, valga la redundancia, luego que termine esta peste. Yo me siento realmente halagado que me hayan invitado, porque soy un recién llegado para la realidad del mundo riverense. Conocía de niño Rivera, porque yo nací en Tacuarembó, como adelantó Pablo Barrios, y alguna vez había venido, cuando niño y en la adolescencia, alguna vez había venido a Rivera. Pero venir, instalarse, convivir, compartir el día a día, hace valorar las cosas y tener una visión muy diferente que aparecerse como turista, ¿no? Y además les decía que para mí tiene un valor incalculable las bibliotecas y el ámbito docente en sí, porque en mi casa cuando era niño no había libros y tampoco había bibliotecas, obviamente, ¿no? Y digo que debo el placer por la lectura y la promoción de la lectura como algo muy valioso para el enriquecimiento personal y para la cultura en general, a los docentes, en mi caso de primaria, ¿no? y a la biblioteca de la escuela, una escuela barrial que yo iba en Tacuarembó, un barrio llamado Pereira Fontes,
un barrio totalmente alejado del centro de la ciudad. Y mi experiencia personal, esa experiencia primaria, yo digo, de la prehistoria, como escritor, creo que condicionó mucho de lo que a posteriori hice, tal vez no tanto como poeta, sino como gestor cultural. En esa escuela yo cuento las experiencias que tuve a nivel de primaria, de la escuela, y la gente queda asombrada de las cosas maravillosas que pasaban. Claro, yo como niño lo vivía, para mí era todo natural, ¿no? Pero fíjense, entre las cosas que estoy seguro que condicionaron mi vida a posteriori, ¿no? La maestra de segundo año, que todavía vive, hace poco fui a visitarla a su casa, nos daba todos los días un texto, un poema, que debíamos aprender para el día siguiente. Entonces, cuando al día siguiente pasaba la lista, controlaba la asistencia de los alumnos, no había que decir presente. En aquella época había que decir presente, pararse al lado del banco de uno y decir presente. No, había que pararse al lado del banco, ¿sí? Y en lugar de presente, decir de memoria el texto que nos había dado, el poema que nos había dado para aprender el día anterior. Ustedes se imaginan que es una exigencia brutal para cualquier persona, ¿no? Pero para un niño es impresionante. Y todo el enriquecimiento que implica en cuanto a incorporación de vocabulario, en cuanto a enriquecimiento incluso musical, del oído musical. Yo he comentado que en general yo no creo a partir o tratando de que lo que escribo coincida con determinada forma literaria, que por supuesto podría sentarme y tratar de elaborar un soneto, y lo lograría porque tengo cierta práctica de ajuste, digamos, ¿no? A lo técnico, que podría lograrlo, y podría hacer un libro, supongamos, exclusivamente de sonetos, pero no es la forma desde la que yo parto, sino generalmente la musicalidad del texto que voy descubriendo cuando lo elaboro. Y creo que eso tiene que ver, seguramente debe tener que ver, con que aprendí una riqueza, una cierta coordinación musical, un determinado ritmo para la creación literaria, para el texto poético, que lo aprendí cuando niño. Son cosas que, si se fomentan desde niño, luego quedan absolutamente incorporadas como si fueran naturales, ¿se entiende? O sea que estoy agradecido y me siento realmente muy, muy satisfecho con esta experiencia, y es más, considero que es casi una locura que yo sea el que inicie toda esta etapa de conversación con los escritores, pero les agradezco de verdad a todos los involucrados. Cuando empezábamos esta charla, este diálogo, pasaban, así habíamos coordinado, pero como después se distorsionó un poco, pasamos el texto de un poema mío que fue musicalizado recientemente. La última musicalización es muy reciente, para un CD que va a salir antes de fin de año. Se llama Dos caras de lo mismo. El texto dice: ¿y qué será de mí, hombre pequeño, trashumante, sin Dios y sin camino definido? ¿Qué cosa no he de ser más que naipe del mazo que baraja el destino? ¿Y qué será de ti, entallada y pequeña, tan solo letra en el murmullo del sonido, huérfana de la voz que te dispare y discrimine tu borde del quejido? ¿Qué cosa no has de ser más que correspondencia sin sentido? Porque no tengo piel sin tu palabra y careces de voz si me suprimo. La inteligencia juega a confundirnos, dos caras de lo mismo. Este texto, como les dije, está musicalizado muy recientemente, fue musicalizado por Música para Búhos y por Gabriel Tecija, que dirige ese grupo de Música para Búhos, para un CD que se llama Librera, que va a salir próximamente. Y acá se vincula este comentario un poco con lo que adelantaba Pablo cuando me presentaba
de que buena parte de mi vida está asignada por la gestión cultural más que por la creación literaria. Y creo, sinceramente, que yo he tenido el privilegio de llamar la atención, de que mis textos llamaran la atención a muchísimos músicos y trabajaran sobre ellos, musicalizándolos, tanto en Uruguay como en el extranjero, gracias a que obviamente la gestión cultural me llevó a conocer a muchísimos artistas, muchísimos músicos, a muchísima gente relevante en el campo de la cultura, y eso me permitió un acceso que la mayoría de los escritores uruguayos y extranjeros a veces no tienen, una posibilidad que generalmente no tienen de cercanía con quien puede convertir, vestir el texto con otra dimensión, con otra calidad, ¿no? Que es lo que le otorga obviamente la música a la poesía. Y este poema que les leí ya había sido musicalizado en el 2011 por Javier Alonso, en Suiza. Y acá, cuando ustedes, si alguien se toma el trabajo de repasar un poco esto que estoy comentando, van a confirmar lo que yo acostumbro a decir y que tiene que ver con mi experiencia vital. Y pienso que con la de muchas otras personas, ¿no? Que el azar nos determina mucho más que la dedicación o el esfuerzo o la voluntad misma. Yo di por sobreentendido algunos términos y ahora quiero detenerme, aunque sea brevemente, porque no todos los que estén accediendo a este diálogo, a esta charla, tienen por qué saber o comprender en qué sentido estoy usando determinados términos. Por ejemplo, gestión cultural. Es un término que es relativamente nuevo en el Uruguay, y si yo tuviera que definirlo, diría rápidamente, para comprensión general, que supone todo el trabajo que sucede entre los artistas y las obras que fuere, una canción, una película, un texto literario, un libro, una exposición de arte plástico, entre el producto y el artista y el público. Esa mediación, todo ese trabajo de intermediación que permite y habilita que la obra llegue lo mejor posible, que capte la atención de la mayor cantidad de destinatarios, es lo que hoy día se denomina gestión cultural. Es un término, como les decía, relativamente nuevo, y hace 25 años, cuando nosotros empezamos a hacer actividades culturales en Montevideo y en otras ciudades cercanas a la capital uruguaya, era prácticamente desconocido. Por eso también dijimos que lo que hacíamos nosotros era gestión cultural a la uruguaya, es decir, como nosotros lo entendíamos. Bien, ¿por qué este texto con el que iniciamos y esa interpretación de alguna manera aluden a todo ese vínculo entre la creación literaria y la gestión cultural? Porque Javier Alonso se vinculó con nosotros en 2011, Javier vivía en Suiza en esa época, hacía más de 30 años que estaba radicado allí, y de Uruguay conocía poco y nada, salvo los amigos que habían quedado de su adolescencia y juventud, e inicio de la juventud. Se vinculó con nosotros a raíz de las actividades que había leído, que había visto en internet que hacíamos. O sea, fue una comunicación así. Yo mismo creí que era una broma el vínculo de Javier Alonso, porque en esa época no estaba tan desarrollado el vínculo por internet, y pensé que era algún amigo que me estaba gastando una broma con la comunicación, con el correo que me llegó de él, pidiéndome permiso para musicalizar algunos textos míos. Obviamente me tomé un tiempo para confirmar eso, y en ese momento a partir de ahí se generó un vínculo que ha llevado a que se hiciera un CD, no solo con estos temas míos, sino también con el de otros poetas latinoamericanos que él grabó en Suiza, y eso constituyó parte de los trabajos que hemos hecho a nivel de gestión cultural. Vinculado con eso, también les digo que tanto Javier Alonso como Gabriel Tecija, que trabajaron sobre este texto que les leí y lo musicalizaron, estuvieron en Rivera, precisamente por intermedio de nuestra gestión cultural. Gabriel concurrió, por ejemplo, a una serie de actividades que organizó la Biblioteca del Centro Universitario de Rivera en mayo del 2019, cuando todavía teníamos presencialidad. Y después participó al mes siguiente de un festival que denominábamos Librera, que hoy mencionaba Pablo.
Javier Alonso, por su parte, vino especialmente para participar en el Centro Regional de Profesores del Norte en abril del 2018 como orientador de un taller de sensibilización sonora en el entorno educativo. Es un área en el que tiene muchísima competencia él a nivel académico y mucha práctica porque ha hecho ese trabajo fundamentalmente con motivo de festivales internacionales de poesía. Y además realizó un recital poético musical en esa oportunidad. Contarles ahora que nosotros hacemos gestión cultural y que usamos las tecnologías de la información y la comunicación para la cultura parece de perogrullo, porque hoy día, hasta para comunicarnos en esta simple charla con ustedes, mediada por la biblioteca, por la tecnología, parece obvio. Pero cuando nosotros empezamos a hacer estas actividades y cuando hicimos las primeras páginas web para divulgar cultura, que fue en 1999, hacía menos de 10 años que existían todos esos protocolos que permiten de forma sencilla consultar archivos de hipertexto, lo que llamamos la red informática mundial, ¿no? Hacía solo 9 años que se había utilizado por primera vez para generar un sitio web con esa lógica de un trabajo científico en Suiza. O sea que fue muy, muy innovador recurrir al uso de la tecnología por parte de nuestro grupo de gestión cultural para divulgar temas culturales. Y lo hicimos, aunque les parezca mentira, viene a tono con el día, a partir de la lectura de un manual español de 25 lecciones que contaba cómo se diseñaban páginas web, cómo se colocaban en línea. Fíjense lo relevante que es el dominio de la lectura, la competencia del lector, porque nosotros a partir de leer 5 lecciones, no llegamos a leer las 25 lecciones de atrevidos, a partir de la 5ª lección que íbamos leyendo sobre cómo se diseñaba páginas web en un manual muy rudimentario del año 1999, por la competencia que tenemos como lectores, por la competencia que tenemos como usuarios de tecnología, logramos diseñar y colocar en línea las primeras páginas web. Bueno, imagínense que todo era muy diferente, ¿no? Yo creo que muchos de los que están son gente que tiene similar edad a mí o más o menos. Pero espero que haya muchos estudiantes, jóvenes, adolescentes, imagínense, hagan el esfuerzo por pensar lo que significaba comunicarse con los medios de comunicación de la época, los medios masivos de la época, ¿no? En los primeros años que nosotros hacíamos gestión cultural, teníamos que llevar la correspondencia impresa, en papel, ¿no? Teníamos que llevar los libros impresos en papel para obsequiar, porque si no, no sabían de lo que estábamos hablando. Se usaba fax, se usaba teléfono, no teléfono móvil como hoy día. O sea, era un mundo realmente la prehistoria de todo lo que seguramente ustedes conocen hoy día y les parece que capaz que el mundo sucedía así desde siempre, ¿no? Yo digo que el peso del azar, como les comentaba hace un ratito, incidió muchísimo en todo lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Un amigo tenía un pub, tenía un boliche nocturno donde se hacían espectáculos, se iba a tomar algunas copas, ¿no? La gente, cualquier persona podía ir, llamaba Yulele, en homenaje a un músico uruguayo, ¿no? A una canción de un músico uruguayo. Entonces, un día nos propuso, un tema para otra charla, nos propuso hacer un ciclo de lecturas en vivo en su pub. Los ciclos de lecturas en vivo son una experiencia que existe en Montevideo y en otras ciudades del mundo, pero en Montevideo tiene una historia, un bagaje de por lo menos 100 años. A principios del siglo XX ya se hacían ciclos con escritores en boliches, los escritores iban y leían sus cosas en los bares, ¿no? Pero, ¿cuál era la particularidad de este ciclo de lecturas que nosotros empezamos a hacer allí en el pub de este amigo, en el pub Yulele? Que además de llevar un escritor, un invitado especial que tenía obra publicada y que leyera y contara un poco de su vida, algo parecido a esto que estamos haciendo aquí con ustedes ahora, la gente que iba como espectador, el tipo que estaba tomando una copa, acodado, ¿no? en la mesa del bar,
podía también participar leyendo cosas propias o textos que quisiera compartir con un momento muy, muy acotado, ¿no es cierto? Porque eso ayudaba a que si el texto no era de muy buena calidad, en definitiva iba a durar poco la presentación del material, y si era valioso, iba a generar interés en participar de vuelta y en que siguiera leyendo la persona, ¿no? Bien, entre los invitados especiales que nosotros tuvimos en esa primera época estuvo Washington Benavides, ¿no? Un poeta muy relevante de Tacuarembó, nacido en Tacuarembó. Él nos propuso llevar como invitado especial también, el día que él fue como invitado especial, llevar como compañero en esa noche a un músico que nosotros no conocíamos, Enrique Rodríguez Viera, otro tacuaremboense con quien él que había musicalizado muchos poemas suyos. Nos propuso llevarlo y que participara de la presentación de su obra allí, ¿no? Bueno, con Enrique elaboramos muchísimos proyectos culturales, algunos recibieron apoyo para edición en CD, por ejemplo, un poemario de Benavides, donde participaba Eduardo Arnoyanz, entre otros músicos talentosos del momento. Compartimos incluso una delegación uruguaya a un festival de Cartagena recientemente, en el 2017, y él fue quien puso música a textos de mi primer poemario, de la primera letra, a 3 años nada más que nos conocíamos. Voy a compartir con ustedes a continuación el video. Es un video que hicimos donde lo fundamental es la musicalización que hizo Enrique, y yo participo, piensen ustedes en la voz de mi voz hace 20 años, o sea, valgan las disculpas del caso, pero esta es una versión que comparto con ustedes de esa primera musicalización del poema 13. Estoy solo y escribo escritura en la arena que habremos de borrar con el dedo que escribe. Estoy solo y escribo escritura en la arena que habremos de borrar con el dedo que escribe, no la primera ni la última letra, ni el número maldito, ni mi deseo de evitar el cumplimiento de lo escrito, sino tan solo frágiles signos de un misterio atroz desde el principio, las 3 o 4 cosas que no entiendo, armado de un ropaje que no es mío, cediendo a la locura de un poder que suprimió su propia libertad con sus designios. Estoy solo y escribo, después diré la frase formularia, las parábolas que, alteradas, sin brillo, relatarán memorias obsecuentes de volubles discípulos. Estoy solo y escribo, más tarde hablaré a los oídos, desconfiados e incrédulos, de seres similares a mí y tan distintos, por fin consumaré lo que habíamos dicho cuando no usaba dedos ni manos, cuando no usaba dedos ni manos, ni sabía de la fragilidad.
sienten estos hombres que eluden escribir sobre la arena, escribir sobre la arena, y procuran a veces huir de su destino. Vuelvo a la relación esa formidable con Benavides, que yo, como les decía, la puedo ubicar en la prehistoria de mi infancia, ¿no? Washington Benavides, lo comento para quienes no estén informados sobre él, anoté algunos detallecitos simplemente para que se tenga noción de la dimensión de su aporte. Washington falleció hace unos 4 años, pero fue uno de los más prestigiosos intelectuales de las últimas décadas de nuestro país. Lo reconocieron en 2004 como ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo. En 2005 recibió el diploma de honor por el aporte a la cultura de parte del Parlamento Cultural del Mercosur. En el 2012 obtuvo el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura. Y tal vez lo más impactante de su obra sea que más de 500 poemas suyos han sido musicalizados y grabados por diferentes músicos en Uruguay y en el extranjero. Bien, ¿de dónde conocía yo a este hombre, a este gigante? En realidad yo lo había visto por primera vez, aunque les parezca mentira, en esa escuelita barrial de la que les hablaba, la Escuela 111, Pereira Fontes de Tacuarembó, en un espectáculo que se hizo de fin de año. A fin de año invitaron a 2 músicos, para mí eran 2 músicos que estaban ahí, vestidos de poncho blanco, y cantaban unas canciones que para mí eran absolutamente desconocidas. Y bueno, una de esas personas era Washington Benavides, la otra su sobrino, Carlos Benavides. Con Washington nos encontramos 20 años más tarde de esa historia personal, íntima, ¿no? Escolar, y fue cuando lo invitamos al ciclo de lecturas en vivo ese que les comentaba. A partir de allí empezamos a compartir proyectos culturales, eventos que hacíamos en teatros, y la cercanía fue creciendo de manera impresionante, ¿no? A tal punto que cuando existió la posibilidad de publicar mi primer poemario, yo les dije que lo que acabamos de escuchar es uno de los textos de ese primer poemario, él fue quien se ofreció para prologarlo. Para mí era realmente un espaldarazo, una valoración excepcional, ¿no? Que un intelectual de esa categoría fuera el prologuista de mi poemario. Y más aún, un día llega a la facultad donde trabajábamos, él era docente universitario y yo trabajaba como administrativo, y viene y me plantea que quiere que Abrelabios, el grupo cultural que yo integro, editara un poemario suyo. Pero me dice, tengo una condición, Javier, la condición es que sea yo, que fuera yo quien lo prologara, ¿no? La condición es que vos tenés que prologar el libro. Me pareció una cosa muy, muy loca, además de un privilegio excepcional, ¿no? Pero eso llegó a tal punto que en determinado momento, en el 2010, Benavides empezó una experiencia de taller de creación de canciones. O sea, la gente iba a un taller que se hacía en la Universidad de la República, en un área que se llama Bienestar Universitario. La gente llevaba sus poemas, cualquier escritor, no tenía por qué ser un escritor conocido, la gente que iba al taller, los talleristas, diríamos. Y él con otros músicos, con Numa Moraes y Mario Paz, que son 2 músicos uruguayos, empezaban a trabajar ahí mismo, delante de la gente, empezaban a trabajar en posibles articulaciones musicales, digamos, para encontrar la música, para convertir en canción eso que eran poemas, ¿no? Lo impactante de esa experiencia de intercambio y creación directa con un poeta de esta categoría y músicos como Numa Moraes y Mario Paz, me llevó a mí en determinado momento a hacer un artículo muy, muy extenso en una revista que dirijo que se llama LCD, es una revista que pueden encontrar en internet y pueden bajar todos sus contenidos gratuitamente. Allí se hizo un artículo exclusivamente para comentar esta experiencia. Si quieren, después le coloco
la dirección donde pueden bajarse el PDF exclusivamente de este artículo, porque muestra realmente algo excepcional y allí me detengo a contar un poco cómo fue que se generó la experiencia. Pero entre los resultados concretos de la labor de ese taller, se empezaron a editar, en acuerdo entre la Universidad de la República y el sello Sondor, varios CD, varios discos de poesía musicalizada. Y se empezaron a realizar espectáculos para presentar al público los trabajos, ¿no? En los primeros 2 compactos aparecen poemas de mi autoría musicalizados en ese taller. Pero lo más elogioso, digamos, de esta historia es que en ambas grabaciones el propio Washington Benavides aparece leyendo mis poemas. Fíjense que es algo maravilloso, ¿no? Que yo tenga que leerlos después que él los lee, es una cosa bastante difícil, ¿no? Bueno, uno de esos textos se llamó A Deshora, también lo musicalizó después Javier Alonso y lo incluyó en un CD que se llamó Somos, Poesía y Música en Latinoamérica. Yo, cuando Javier Alonso se interesó por musicalizar ese poema, ya lo había musicalizado Numa Moraes en el taller de Benavides, ¿no? Yo tuve ciertos reparos, y no se lo comenté, porque claro, Numa Moraes es una verdadera autoridad a nivel de la música popular uruguaya, ¿no? Pero cuando vi los resultados del trabajo de Alonso y hubo más confianza entre nosotros, él fue a mi casa, empezamos a conocernos, incluso se vino a vivir a Uruguay, terminamos concluyendo que lo que diferencia una musicalización de otra, cuando se trata del mismo texto, es la percepción, la recepción, la reelaboración que cada músico tiene del texto, del poema. ¿Con qué elementos dialoga de su experiencia vital y musical? Por eso las diferencias que a veces existen entre las musicalizaciones se debe exactamente a eso. Si ustedes en algún momento se tomaran el trabajo de cotejar las versiones de estos u otros textos, míos o de otros músicos, van a ver que realmente seguramente a esos músicos que trabajaron desde diferentes percepciones, de diferentes experiencias vitales, les conmovió cosas distintas del mismo texto, ¿no? Yo voy a compartir a continuación la versión que hizo Javier Alonso, intercalada con mi lectura. Voy a pedirle a los colegas que están a cargo de la parte técnica si más o menos en el segundo 75 se podría bajar el volumen de la canción, así yo puedo leerlo y no se pierde como fondo para la lectura. Si fuera posible. Este es el texto, como les dije, de la versión de Javier Alonso. Solamente una hora, tan solo me bastaba para encender cenizas en la cima oscura, abandonada. De quién he sido, de quién he renunciado por ser o vana sombra o referencia vaga. A lo que resta en mí, al mejor resto que guardara. Solo una hora, tan solo me bastaba. A lo que resta en mí, al mejor resto que guardara. Solo una hora, tan solo me bastaba. Los minutos que queden ya ni sirven para atrapar tu vuelo y tu... Solamente una hora, tan solo me bastaba para encender cenizas en la cima oscura, abandonada, de quien he sido, de quien he renunciado por ser o vana sombra o referencia vaga. A lo que resta en mí, al mejor resto que guardara, solo una hora, tan solo me bastaba. Crear un ardid perfecto para atrapar tu vuelo y tu pisada, recuperar al diestro cazador que
acechando a la presa, finge caer en su celada. Todo sería posible si pesara tan solo una hora menos en mi espalda. Los minutos que queden ya ni sirven, ni miden la distancia que separa lo próximo que estuve de la dicha en la hora que sobra o que me falta. Todo sería posible si pesara tan solo una hora menos en mi espalda. Ahora, para que vean cuánto importan y colaboran, diría, los espacios creativos a que sucedan muchos estos intercambios y mixturas entre la poesía y la música, les voy a contar una anécdota relacionada con ese taller de creación de canciones. Por razones de tiempo, la verdad, yo casi nunca iba al taller, pero en una de las pocas ocasiones en que fui, llevé 2 o 3 poemas por si me pedían algún texto, ¿no?, para musicalizar. Fue exactamente lo que sucedió. Numa Moraes, de una ojeada, vio que uno de los textos que había llevado estaba dedicado a Luis Amarillo, y le dijo en voz baja a Benavides: Bocha, era como le decían a Benavides, Bocha, Javier trajo un poema dedicado al Sequi. ¿Qué era lo que pasaba? Numa Moraes y Benavides se conocían desde hacía mucho tiempo. Numa había sido alumno de secundaria de Benavides, como profesor de literatura en Tacuarembó. Junto con él y un profesor de dibujo, Gustavo Alamón, acostumbraban a realizar, cuando era estudiante, Numa Moraes, estudiante de secundaria, 14, 15 años, acostumbraban a realizar giras por localidades alejadas de la capital del departamento, presentando, por ejemplo, una muestra de cuadros de Alamón, alguna conferencia de Benavides sobre literatura y un recital de Numa Moraes. Ustedes piensen en la valoración y en la promoción que significaba eso hace medio siglo, Estamos hablando de algo que sucedía hace medio siglo para un adolescente en esta zona del país. Y bueno, desde esa misma época también conocían a Luis Amarillo, otro tacuaremboense muy singular, que se dedicaba en aquella época a la danza folclórica. Yo lo conocí a Luis cuando era niño y retomamos el vínculo como si nos conociéramos de toda la vida en Montevideo, cuando empezamos a hacer los famosos ciclos de lectura, esto que es lo que montaba, ¿no? Amarillo estaba dedicado a la pintura en ese momento y aprovechó una fotografía que le regaló Seña, mi pareja, en todas estas aventuras. Seña le regaló una fotografía y Luis Amarillo agarró e hizo, a partir de esa fotografía, hizo un cuadro, ¿no? Cuando lo tuvo pronto, nos llamó para decirnos que nos había regalado el cuadro. Siempre estábamos por pasar por su casa, a buscarlo, e incluso en la casa en que vivíamos, le habíamos reservado un espacio en una de las paredes de la casa donde íbamos a colocar su obra, ¿no? Ya sabíamos las dimensiones que tenía. Pero Luis falleció y nosotros nunca más pudimos hacernos de ese cuadro, ¿no? Así que Seña elaboró especialmente para el espacio que habíamos reservado en la pared, para el espacio amarillo, en crochet y alambre, unos paraguas que gotean, para decirlo rápidamente, contar cómo son. Son unos paraguas que están goteando. Y yo escribí para danzar la vida ese brevísimo poema que inmediatamente se dio cuenta Numa por la dedicatoria que tenía que ver con Luis. Y pasó lo siguiente: yo estoy seguro que quienes nos conocían de ese taller, que eran unos cuantos, si se hubieran percatado, si hubieran intuido cómo estaban sucediendo las cosas, seguramente habrían pensado que Numa, Benavides y yo lo habíamos ensayado, que lo teníamos ensayado previamente, ¿no? Porque sucedieron las cosas de forma casi mágica. Numa le dijo a Benavides, como les decía, Bocha, Javier trajo un poema dedicado al Sequi. Inmediatamente Benavides se dirigió al grupo de talleristas, a nosotros, ¿no? Y nos comenzó a contar con lujos de detalles la vida de Luis Amarillo. Toda la versión suya de la vida de Luis Amarillo. La mayor parte yo la desconocía, ¿no? Ellos le decían el Sequi, que se dedicaba a esto, que se dedicaba a aquello, tal. Mientras tanto, Numa, frente al texto, frente al poema, empezó a tocar algunos acordes y parecía como abstraído del resto, ¿no? En determinado momento, yo supongo que por el conocimiento que tenían ellos
de tantos espectáculos, escenarios compartidos durante años, Numa le habrá dado alguna señal, habrá hecho algún golpe ¿no? en la guitarra, algún detalle, para que Benavides interrumpiera su relato, y Benavides dijo, bueno, ahora vamos a escuchar la musicalización que Numa hizo para el poema de Javier en homenaje a Luis Amarillo. Y así, sin ningún intervalo, Numa Moraes interpretó la primera versión musicalizada de Para danzar la vida. Era algo impactante. Para mí era impactante, imagínense para los demás. Bueno, y apenas finalizó la canción, Benavides agregó otro detalle, ¿no? Casi en secreto, dijo, chao, Seki, chao. Imagínense el ambiente creativo que se lograba en ese taller, ¿no? Bueno, la versión que finalmente se divulgó en CD es la que ahora voy a compartir con ustedes, y el poema, como les dije, fue musicalizado por Numa Moraes, pero está leído por Washington Benavides, así que disfruten de una lectura realmente excepcional. Para Luis Seki Amarillo. Convengamos que el amigo no está, que ya no viene con su terca paleta de colores para danzar la vida, que hay un puente que no conduce a nadie desde ninguna parte a la deriva, que su tela de templo se rasgó para siempre y no habrá quien emprenda la magia de surcirla, que hay que poblar su ausencia de paraguas, protegernos de esa pared que mira a toda intemperie su postergada cita. Convengamos que el amigo no está, que ya no viene con su terca paleta de colores para danzar la vida, que hay un puente que no conduce a nadie desde ninguna parte a la deriva. Que su tela de templo se rasgó para siempre y no habrá quien emprenda la magia de surcirla, que hay que poblar su ausencia de paraguas, protegernos de esa pared que mira toda intemperie su postergada cita. Ojalá se haya escuchado bien el tema, si no me imagino que va a quedar en línea los enlaces para escuchar por separado los temas y después ustedes lo pueden. Cruzaremos el puente a la intemperie de los... Les decía que ojalá se haya escuchado bien la versión esta, si no, seguramente pueden quedar los enlaces a los archivos de audio para quien quiera vaya y los escuche por separado. A veces este tema de la comunicación online no es tan fácil. Yo dije algo sobre lo cual quiero volver, ¿no? Que me parece que para mí es importante, ese tema de que el azar nos determina mucho más que la dedicación o el esfuerzo o la voluntad misma. Pero esto implica decir que no debemos preocuparnos por prepararnos o por tratar de que lo que queremos hacer y hacer cada uno. No. Yo creo que uno debe dedicarse plenamente a las cosas a las que le asigna valor real, pero a sabiendas de que alcanzar una meta determinada no solo ni siempre depende únicamente de nosotros. En ocasiones depende del entorno y tarde o temprano depende de factores que nosotros no controlamos y que a veces ni siquiera era posible prever. Imagínense prever que iba a suceder una pandemia en 2020 y 2021 y quién sabe por cuánto tiempo más. Nadie podía prever eso. Y cuánto esas circunstancias azarosas a veces modifican lo que uno planifica. Yo estoy hablando de que la gente debe dedicarse a las artes, a la pintura, a la danza, a la música, a la literatura. Bueno, ojalá, porque necesitamos del arte, por supuesto, pero también necesitamos del carnicero, del que cultiva la tierra, del que produce los programas de computación que estamos usando. Es decir, cada quien es valioso en su área de trabajo. En el trabajo mismo es donde está la dignidad. Esa frase manía, ese lugar común, tiene mucho de verdadero. Ahora,
lo más importante, creo yo, está en la dedicación con que hacemos las cosas, en la manera en que nos involucramos con las cosas. Y al respecto, nada más importante que hacer las cosas con y por amor, ¿no? Ese eslogan que parece brasileño más que nuestro, pero yo recupero o guardo memoria de un texto bíblico que siempre me conmovió mucho, que es una verdadera descripción de ese sentimiento. Está en el capítulo 13 de una carta que hace Pablo a los Corintios, ¿no? Le dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, los tres, pero el mayor de ellos es el amor. Yo digo que el odio, lamentablemente, y el amor, para nuestra suerte, son los verdaderos motores de la vida humana, ¿no? Si ustedes ven las noticias internacionales que tenemos en estos días, donde la pandemia a lo único que cede espacio es a las noticias de horror que nos llegan de la guerra, pueden perfectamente coincidir con esta apreciación, ¿no? De que el odio y el amor son los verdaderos motores de la vida humana. Así que, abierta o solapadamente, aparecen en lo que hacemos. Por eso existen y van a existir siempre poemas de amor y de desamor, y seguirán existiendo, ¿no? De ese tipo de poemas yo elegí dos para leerles a ustedes, que son Entre los pliegues de la letra y Extranjera, y le pido a los colegas que están a cargo de la parte técnica que cuando finalice la lectura del segundo texto se comparta la musicalización que hizo un español, Manuel Madrid, en ocasión del festival aquí en Rivera y Libramento, a mediados del 2019. Después, según han previsto los organizadores, quedo a disposición de ustedes para preguntas que quieran realizarme sobre lo que dije o sobre lo que no dije, y sobre lo que quisieran saber al respecto. Así que voy a leer ahora Entre los pliegues de la letra y luego Extranjera. ¿Sí? Y pido que al final de la lectura de Extranjera se coloque la versión de audio del músico español. Entre los pliegues de la letra. Hice un poema extenso y muy complejo, repleto de recursos y senderos, para eludir más que para nombrar. Me cuidé de envolver entre fórmulas crípticas las formas que deben olvidarse para sobrevivir sin la palabra. Tendí un manto de texto donde solo había piel, como una pista falsa, confundiendo al sentido, porque no quiero que la gente se entere, ni que tampoco sepas cuánto queda entre los pliegues de la letra, de tu cuerpo en mi cuerpo, de tu roce en el mío. Y el segundo texto es Extranjera, un poema que está dedicado a Seña García Ríos, y dice: nada hay de griego en ti, ni de hondureño, salvo tu nombre, profundidad del hueco del sonido en la palabra. Extranjera de tu álbum familiar, extranjera del mío, aliada en la firme decisión de no reproducir por no reproducir lo mismo. Mujer, socia o amiga, nunca mía, ni tuyo yo, hombre, socio o amigo, para no conceder a la pasión lo mejor que hemos sido. Compañera de muchos infortunios e inventora de la pequeña dicha, siempre esquiva, y aviso en mí a los otros que esperabas y que jamás he sido, la dura lucha por torcer lo exacto del destino, la inútil vanidad de saberse distinto, el silencio discreto de tus ojos antiguos. Advierto en mí a los otros que esperabas y que jamás he sido, la firme decisión de no reproducirnos por no reproducir lo mismo. Extranjera de tu álbum familiar, extranjera del mío. Nada hay de griego en ti ni de hondureño, salvo tu nombre. Profundidad del hueco del sonido en la palabra.
extranjera de tu álbum familiar, extranjera del mío, aliada en la firme decisión de no reproducir, por no reproducir lo mismo. Mujer, socia o amiga, nunca mía, ni tuyo y hombre socio o amigo, para no conceder a la pasión lo mejor que hemos sido. Compañera de muchos infortunios e inventora de la pequeña dicha, siempre esquiva. Le aviso a los otros que esperabas y que jamás he sido. La dura lucha por torcer lo exacto del destino, la inútil vanidad de saberse distinto, el silencio discreto de tus ojos antiguos. Adviértome a los otros que esperabas y que jamás he sido. La firme decisión de no reproducirnos, por no reproducir lo mismo. Extranjera de tu álbum familiar, extranjera del mío. Adviértome a los otros que esperabas y que jamás he sido. La firme decisión de no reproducirnos, por no reproducir lo mismo. Extranjera de tu álbum familiar, extranjera del mío. En primer lugar, agradecerte nuevamente por haber accedido a nuestro pedido y estar participando en este encuentro que bueno, que me parece que nos resulta espectacular poder compartir la experiencia creativa, tu experiencia como gestor cultural, observar cómo una cara incide en la otra, ¿no? Cómo son dos esferas que en apariencia se encuentran tan distantes y en realidad se nutren, ¿no? También hacer una especie de reflexión o de compartir algunas de las reflexiones personales y ver qué opinas tú también sobre el tema, y pasamos a la pregunta de los presentes. Primero decir que para mí la poesía es una especie de puente, ¿no? Un puente, como diría Octavio Paz, ya sea entre conmigo y desde mí para mí mismo o desde mí para con el otro, ¿no? Y cómo el otro puede identificarse con creaciones que aparentemente ajenas, ¿no? No sé qué opinarías tú con relación a eso, Wilson, y con relación a la musicalización del texto, específicamente extranjera, que nos resulta espectacular a todos los que escuchan, me parece, ¿no? De cómo ese diálogo entre la música y la poesía potencia el significado, ¿no? O lo hace llegar a veces muchísimo más que el texto escrito o leído. No quiero decir con esto que el texto por sí mismo no sea válido, ¿no? Sino que como ese diálogo a veces permite otras interpretaciones desde otro lugar, ¿no? No sé qué opinás y pasamos a las preguntas, si les parece. Gracias, Wilson, nuevamente.
Acá leo lo que pregunta Lucía Olivera sobre los consejos para los más jóvenes con ganas de escribir poesía, ¿no? Y había un poeta riverense, Sarandí Cabrera, lo recuerdo especialmente, porque nosotros tuvimos una relación, no sé si de amigos, pero muy, muy próxima. Creo que es de los poetas más prestigiosos que nacieron en Rivera. Y él decía que no había nada más inútil que un consejo. Así que, porque la gente, uno le da consejo, no crucen con luz roja, seguramente van a cruzar con luz roja, y después que muchas veces haya problemas por cruzar con luz roja, va a decir, sí, es verdad, me habían aconsejado que esperara la luz verde para cruzar. Pero bueno, puesto frente a la consulta de qué consejos daría, yo creo que el consejo mayor que daría tiene que ver un poco con el relato que les comenté. Hay que leer mucho, hay que leer muchísimo, variado, sin prejuicios. A veces hay lecturas muy condicionadas, te dicen lee tal cosa y no leas tal otra. Yo creo que hay que leer absolutamente de todo. Incluso manuales de computación, como les comenté, porque todo aporta, todo absolutamente aporta. Y uno no sabe dónde va a suceder realmente la magia de que un tema nos lleve a crear un texto, se dispare hacia un texto. Si yo les contara las situaciones a veces casi absurdas a partir de las cuales comencé a crear un texto, muchas veces ustedes se reirían, ¿no? Vinculado con algunas de las preguntas que estuve hojeando ahora en el chat, y que tiene que ver con esto que me pregunta si siempre refiere a alguna persona o personaje. No, yo utilicé estos porque me pareció que para la charla se prestaba más y servía para ejemplificar un poco la cercanía entre la música y la poesía en estos casos concretos. Pero no, mi primer poemario, por ejemplo, sería muy difícil que alguien lo vinculara con personas concretas, ¿no? Refiere fundamentalmente a la relación que tiene el escritor con el texto, con la palabra misma, con la creación misma, y allí no hay ninguna articulación que uno pudiera decir que está referido a una persona en concreto. Lo que pasa es que es lógico para un músico, imagínense que es mucho más fácil de musicalizar, sobre todo por lo que puede reportarle esa canción, si refiere a una canción si es una canción de amor, si es sobre alguien, un personaje conocido. También el músico juega en esa articulación de cuando selecciona qué cosa musicaliza o no. ¿Se entiende? Por otra parte, la literatura, toda la literatura es ficción, ¿no? Uno puede escribir a partir de cosas muy intimistas, muy propias, absolutamente personales, hacer un texto que tiene que ver con una realidad absolutamente personal, ¿no? Intimista, pero la literatura es ficción. Entonces, en la elaboración mismo de esa combinación de sonidos, de ese ruido articulado con determinada cadencia, con determinado ritmo, que es lo que en definitiva escuchamos como poema, sucede una ficcionalidad del elemento que uno toma como real. O sea que si rápidamente tuviera que elegir entre si es ficción o es realidad lo que he escrito, todo es ficción, ¿sí? Toda la literatura es ficción, incluso la pretendida narrativa histórica. Necesariamente cubren y construyen personajes donde les agregan hechos que no forman parte, hechos y actitudes que no forman parte y que no podrían formar parte de la historia de los personajes que reconstruyen, y lo hacen a través de la ficción. Toda la literatura es ficción. ¿Qué me inspiró crear poemas? Mira, yo empecé a escribir poemas cuando era niño, en la escuela esa que les comentaba, hasta cuando iba a la escuela, en quinto, sexto año de la escuela. Y creo que lo más bonito que me sucedió es que las maestras, cuando intuyeron que tenía
cierta tendencia a crear textos literarios, me invitaban cada vez que había un acto patriótico, cada vez que había algún evento relevante para la escuela, se imaginan, cosas muy elementales, ¿no? Para el mundo infantil, para el mundo escolar, me invitaban a que yo escribiera sobre eso. Creo que ahí está algo muy valioso que los docentes pueden y deben hacer, es promocionar a aquellos que ven que tienen tendencia a escribir, ¿no? Como esta muchacha que consultaba sobre lo que le aconsejaría a los más jóvenes, ¿no? A los más jóvenes le aconsejaría eso, leer muchísimo. Lo que más aporta son las lecturas, enriquecen y hacen que lo que uno escribe dialogue con todo eso anterior. Porque en realidad el que crea siempre está dialogando con todo lo que ya existe. Crea un objeto nuevo, un objeto es un libro, un poco de tinta sobre papel, que leído tiene determinada sonoridad, pero ese nuevo objeto que existe en el mundo se relaciona con los que ya existían, se relaciona con los otros que eran parecidos a ese, se relaciona, un texto literario se relaciona con música, con cine, con todas las demás cosas que existen. Y para que pueda dialogar con eso otro que ya existía antes en el mundo, es necesario que tengamos conciencia de que esas cosas existían. Escribir sin leer es un acto absoluto de irresponsabilidad y de inmadurez. Creo que es fundamental leer y enriquecerse muchísimo antes, durante y mientras uno escribe. Luisa Santos me pregunta cuál fue mi obra maestra. La obra maestra está por ser creada, pero yo considero que la obra en la que colaboré, en la que participé junto a otra gente, también a otros creativos y a otros artistas, y de la que me jacto realmente de haber participado, es en realidad un libro que hicimos de plástica uruguaya, que recoge cuenta toda la vida de Gustavo Alamón, prácticamente desde que nació hasta casi su fallecimiento. Recoge hasta que él tenía 80 años, y creo que Alamón falleció con 84, 85 años. Es un libro de más de 260 páginas, con 150 reproducciones de obras de arte de Gustavo Alamón, que es un artista de acá, de la región, excepcional. En Tacuarembó hay un museo de arte que lleva su nombre, pero que cuando él todavía estaba vivo, tenía ya una sala íntegra dedicada a exposición de sus obras y que llevaba obviamente su nombre, ¿no? Con Gustavo tuvimos la posibilidad de trabajar durante muchos años haciendo espectáculos en una galería de arte que él dirigía en Montevideo, llamada Puerta de San Juan, y allí hicimos más de 36 espectáculos durante los sábados, donde invitábamos a un intelectual que dialogara sobre algún tema que le proponíamos, y a posteriori terminábamos clausurando la sesión con un mini espectáculo, diríamos, de poesía y música, donde Enrique Rodríguez Viera, que ya les mencioné, un músico uruguayo, trataba de seleccionar temas que compartía, especialmente vinculados a la temática que habíamos planteado en cada una de las jornadas, ¿no? Fue algo maravilloso. Con Alamón, durante 1 año y medio, en determinado momento, a partir de una propuesta de él, hicimos un libro que daba cuenta de su obra, ¿no? Se llama Alamón, el artista y sus circunstancias, porque él decía que las circunstancias que uno va viviendo condicionan muchísimo. Fíjense que es bastante parecido a lo que yo hablaba del azar, ¿no? Que las circunstancias condicionan muchísimo al artista. Él contaba, por ejemplo, que la dictadura había sido en realidad la que le dio todo lo que él necesitaba como artista. Le dio la falta de libertad para ser docente en secundaria. Le obligó a dedicarse a la pintura porque era la única manera en que podía sobrevivir en plena dictadura. Y le dio el motivo central de su obra, que son unos robots, unos seres absolutamente robotizados, unos seres absolutamente vanidosos de sí, donde lo único que importa es lo exterior y está descuidado y vacío todo lo interior.
Bueno, con esas personas, para mí fue maravilloso conocerlo, trabajar durante años con él, y produjimos ese libro que los invito a que lo conozcan, a que lo compran el que pueda, a que lo compartan el que ya lo tiene. Se llama Alamón, el artista y sus circunstancias. No es un libro mío, sino un libro que hicimos en conjunto con Alamón, con Seña García Ríos en la parte gráfica y con tantas otras personas que participaron en las distintas fases del libro. Luisa ahora me consulta si sufrí un bloqueo. No, en realidad yo he escrito poco, muy poco para lo que debiera escribir. Fíjense que tener, con la lógica de mucha gente que escribe como si fuera producir chorizos, tendría que tener tal vez 10 o 12 libros, y no es mi realidad. O sea que hace 21 años que oficialmente, entre comillas, publico textos en formato de libro, ¿no? Pero creo que no sufrí ese tema del bloqueo del que muchas veces se habla, porque el tiempo que le dediqué a la literatura fue el tiempo que me exigió determinado nivel de inspiración, a lo que yo le otorgo un valor enorme, ¿no? No pensaba igual para nada Washington Benavides. Él le atribuía al trabajo, ¿no? Al trabajo un porcentaje de incidencia mayor sobre la obra que a la inspiración. Pero para mí ha sido muy valioso sentirme inspirado por determinada circunstancia, por determinado hecho, por determinada cosa que disparó la necesidad de pronunciarme o de decir algo, de decirlo a mi manera, a nivel literario. O sea que eso es el... me preguntan si hay canciones referidas a la pandemia. Sí, hay canciones referidas a la pandemia. No la escribí yo. Creo, para no cometer el error, les digo que creo que el texto, la música sí, pero creo que el texto también le pertenecen a Gabriel Teggia, que es el músico que musicalizó el primero de los poemas que compartí con ustedes, Dos caras de lo mismo. Gabriel Teggia me envió a fines, creo, del año pasado, un material donde él aparece cantando un texto vinculado con el tema de la pandemia. Voy a buscarlo para compartirlo en el espacio de la biblioteca, así que y de esta charla, así que si ustedes después regresan, tal vez encuentren el enlace correspondiente. Pero yo no elaboré nada específicamente sobre este tema. Realmente no, a mí no me motivó, no me produjo ninguna motivación, a pesar de que lamentablemente dos amigos entrañables fallecieron en Uruguay a causa de la pandemia. Me consultan, otra cosa es me consultan si pensé en dedicarme a otra cosa. Bueno, yo soy muy uruguayo en este sentido, ¿no? De que me dedico a muchísimas cosas. Fíjense que yo les he contado lo de la gestión cultural, pero lo dije rápidamente, ¿no? Miren que la gestión cultural, en el caso mío, ha significado editar discos compactos de música o de poesía musicalizada, editar discos interactivos, editar libros de arte plástica, ¿no? Impresos en papel, editar una colección de mini libros de 6 centímetros por 8, 70 librillos editamos con esa lógica. O sea que imagínense todo lo que significa detrás eso. Muchas veces significa saber algo de impresión, saber mucho de diagramación, porque la mayor parte de los trabajos que hemos hecho los diagramamos nosotros mismos, ¿no? Para abaratar los costos, ¿no es cierto? Lo único que no hemos hecho es imprimir los libros, pero diagramarlos, a veces corregirlos, en fin, participar en las grabaciones que se hacen de los trabajos de audio, generar videos. El año pasado, a partir de mediados del año pasado hasta inicios de este año, hicimos unos 40 videos especialmente para mostrar a los poetas que habíamos invitado
de Uruguay, de Brasil y de unos 7 u 8 países, otros países, al Festival Librera, que queríamos hacerlo el año pasado, en Rivera y Libramento, pero que justamente por la pandemia fue imposible realizar. Entonces, lo que hicimos fue una especie de edición virtual por goteo, le llamamos nosotros. ¿Y en qué consistía? En pequeños videos de no más de 10 minutos, donde mostrábamos la obra de algunos de esos poetas y contábamos de ellos, ¿no? Y ellos aparecían, muchos aparecían diciendo lo que pensaban sobre el festival y sobre la importancia de hacerlo aquí en Rivera, aquí en Libramento, aquí en una frontera muy singular, que a veces quienes de lo que sucede. Miguel dice que la poesía no se entrega a quien no se entrega a quien la define. ¿Cómo definirías lo indefinible, ¿no? Aunque todo el lenguaje posee materialidad, dice. Bueno, yo creo que uno se aproxima a lo indefinible, ¿no? La poesía se aproxima a lo indefinible, anda en los alrededores, ¿no? Creo que es Silvio Rodríguez que dice que se cuide el amor que le puedo cantar su canción. Yo siempre interpreté esa partecita de una de sus canciones. Él viene hablando del amor y en determinado momento es como si se detuviera y se diera cuenta de que está a punto de decir lo indefinible, ¿no? De definir esa cosa, ese objeto que debiera ser la preocupación de cualquier escritor, ¿no? Está a punto de decirlo. Y entonces dice que se cuide el amor que le puedo cantar su canción. Creo que la labor verdadera del artista es aproximarse a lo indecible, es aproximarse a aquello que nos cuestiona, que cuestiona algún aspecto clave del ser humano o de vivir como seres humanos en la realidad actual, pero que lo cuestiona desde un punto, desde una profundidad donde no valen los artilugios políticos partidarios, los posicionamientos tontos a veces y ridículos de reducir la realidad a dos o tres factores. Ese cuestionamiento, ese intento de decir lo sustantivo de algo, creo que debe ser la preocupación central de cualquier artista, del que escribe una poesía, del que hace una escultura, del que produce una obra musical que pretenda que sea de valor. Es una aproximación, a sabiendas de que es muy difícil cantarle la canción al amor, como decía Silvio, ¿no? ¿Alguna vez pensó en desistir? Consulta a Luisa. Sí, he pensado muchas veces en desistir. Sobre todo cuando no hay financiamientos para hacer las cosas y eso. Y a veces comentamos con Seña, decimos, mañana vamos a dejar de hacer todo, vamos a abandonarlo todo. Pero es muy difícil abandonar aquellas cosas que nos apasionan. Y después uno se ve llevado por las circunstancias. Miren que cuando nosotros empezamos a hacer los ciclos de lectura, eso que yo les comentaba, del año 96, les juro que mi intención era que durara 3 meses. Esa era mi intención, porque yo tenía otras cosas a las que estaba dedicándome, sobre todo a estudiar. Estaba dedicándome a hacer una carrera en Derecho que me importaba mucho y que yo creía que iba a tener mucho éxito en esa carrera, porque tenía mucha competencia en la materia que se proponía como centro de estudio. Y entonces yo sabía que eso iba a durar 3 meses. Pero a los 3 meses el éxito era tan grande, inesperado, sobre todo para mí, ¿no? Era tan asombroso la cantidad de público que iba a los espectáculos. Iba 0 personas el día que empezamos a hacer esos ciclos a ese bar, a ese pub. Y a los 3 meses 75 personas llegaba a ver cada noche que hacíamos estos eventos con escritores y músicos. Entonces, ¿qué sucedió? La gente nos exigió que continuáramos haciendo ese ciclo en otros lugares. Vinieron y nos plantearon, tendríamos que publicar lo que la gente lee en la segunda parte, le llamábamos, esos escritores que leían 5 minutos. Debiéramos publicar lo que lee la gente en la segunda parte. Bueno, también yo pensé, bueno, sacaremos un libro o 2 y ya está. Vamos a hacer 1 o 2 libros y a otra historia. No, sacamos 1 o 2 libros y empezaron a venir escritores y nos dijeron, queremos publicar con ustedes, con esa lógica que están haciendo para divulgarlo en los ciclos. Bueno, llegó un momento que empezamos a publicar libros a los 5 o 6 meses de que hacíamos estos ciclos, y fíjense que hace 25 años que estamos publicando libros, ¿no? De hecho, este año
vamos a editar muchísimos libros de acceso gratuito que se van a divulgar en PDF. Después yo voy a dejar la dirección ahí por si ustedes quieren bajárselos. Va a haber novela, va a haber crítica literaria, va a haber ensayo, va a haber libros de poesía, y todo va a ser de acceso gratuito. Entonces, a veces es difícil dejar de hacer algo cuando uno se siente enredado, llevado por una cierta magia en la que uno participó, pero que no se explica solo por la colaboración o por la participación de uno. Disculpen que me he vuelto demasiado extenso en contestar la respuesta, gente, y capaz que hay que darle un término a la charla. No, Wilson, por favor, para nosotros es un placer. Te agradecemos nuevamente por ser el que abre este ciclo de charlas, al que ya mencionamos, lo titulamos Mojones Literarios, y obviamente van a quedar los enlaces junto con el video, y lo podemos compartir, de los textos que estuviste leyendo hoy, y además de otros, ¿no? Para los que te quieran conocer y profundizar un poco más en tu literatura. Así que, de corazón, muchísimas gracias por ser parte de esta locura que empezamos charlando, y que empezó un poquito en broma y se está volviendo realidad a poco. El mayor de los éxitos para ustedes, y la verdad que me parece formidable lo que están haciendo, el emprendimiento que están haciendo. Cuenten con nuestro apoyo para contactar a otros poetas si quieren, para involucrarlos capaz en alguna charla en algún momento de quienes conocemos. Los músicos, estos de los que he hablado, seguramente no van a tener inconveniente si a ustedes les interesara en participar, en hacer alguna actividad en conjunto. Ha sido un placer para mí, de verdad, que me seleccionaran para este inicio del ciclo. Y gracias a la gente, que la gente es la que le da sentido a este esfuerzo que hace. Exacto. Sí, agradecer también por las preguntas. Si bien Pablo estuvo comentando por ahí y agradeciéndole a los que aportaron, pero desde acá nuevamente les hacemos llegar nuestro agradecimiento, y tratar a los jóvenes sobre todo, ¿no? De que si están ahí con un poquito de dudas, tanto en el ámbito de la lectura, de la escritura o de la creación artística en general, que no se dejen apagar, ¿no? Bien, también volver a agradecer a los equipos directivos que nos apoyaron, a ti, Wilson, a Álvaro, que es otro integrante del equipo que organizó este encuentro, pero que por motivos personales no pude estar. También decirles que esperemos que esto se instale como un recurso, como un evento más dentro de la educación, llevado adelante por el Liceo 2 y por el Liceo 5, que son dos comunidades que comparten una misma realidad, aunque uno es ciclo básico y el otro bachillerato. Eso es lo de menos, ¿no? En realidad, digamos, la cuestión vital la comparten. Y bueno, y sin palabras, solamente agradecer a la gente que está presente, agradecerte a ti nuevamente, y bueno, ser redundante. Oh, precioso, lo del reconocimiento. Muchísimas gracias, gente. Realmente, yo me siento complacido, más que gustoso. No me extendí más en las respuestas porque me imaginé que todos tienen otras actividades y cosas a las que dedicarse, y esto supone mucho trabajo fuera simplemente de la participación mía. Pero quedo a las órdenes para quienes han estado vinculados, el público que ha seguido esto, y quienes después lean y escuchen los materiales para continuar el diálogo. Un placer, de verdad. Y no podemos olvidarnos también de agradecer la participación de Juan Pablo Macedo, el hijo de Pablo, que nos ayudó tras cámaras, digamos, con toda la parte tecnológica, y pedir nuevamente las disculpas por los inconvenientes que fueron ocurriendo, pero es nuestro primer paso. La iniciativa se va a ir mejorando con el tiempo. Gracias, Wilson. Muchas gracias.